tiene unas leyes que son inamovibles, se rige por 4 fuerzas y eso cambia todo a su alrededor. O sea, solamente tenemos 4 fuerzas que hacen que nosotros nos comportemos como nos comportamos y que todo sea como es. Con el paso del tiempo, en el universo se creó la vida. La vida desde hace millones de años empezó a construir la base de información, la biblioteca más grande que se pueda imaginar. Ese factor de disrupción, ese cambio inesperado en el universo, lo que ha hecho durante todos estos millones de años es ir almacenando información, buscando mejores maneras de vivir, de explotar todas esas fuerzas naturales que tenemos inamovibles. Yo lo que hice cuando empecé a tratar de atacar los problemas que ataco con mi empresa fue encontrar que no hay mejor fuente de información que la naturaleza, que no hay mejor base de datos en la cual uno se pueda inspirar que la naturaleza. Y es así como encontré que la mejor manera de basar mis productos es yéndome al biomimetismo, que es simplemente tomar un principio natural, una solución ya hecha y amoldarla al problema que yo estoy enfrentando. El primer problema al que me enfrenté fue tratar de desactivar minas que por otros medios no podían ser detectadas, de las minas plásticas que lastimosamente tenemos millones en Colombia. Y lo primero que se le ocurre a uno, pues, o a mí como ingeniero, fue, pues, hagamos un robot que detecte minas y que después las destruya. En ese proceso de investigación me encontré con que no era tan fácil. Primero, porque ya había muchas cosas en el mercado para atacarlas que no estaban funcionando y que además de eso eran muy costosas. Lo primero que se me ocurrió hacer fue, pues, un robot que fuera, detectara las minas, las destruyera, y los primeros que hicimos nunca funcionaron. Ahí fue que yo empecé a ver más bien cómo no hacer las cosas como ya lo hacían otras empresas, sino más bien buscar inspiraciones y hacer una cosa propia. Y la mejor inspiración que pudimos tener fue el bambú. En un principio siempre los carros se destruían, le pegaba una mina muy dura y los desaparecía. Y más bien lo que dijimos fue, pues hagamos como un bambú. El bambú cuando le pega un huracán, él se deforma y después vuelve a su forma original. Y no seguir haciendo lo que hacen en el primer mundo todos los que hacen robots de antiexplosivos, que es hacer un carro de entre 5 y 30 toneladas, llenarlo de blindaje, aguantar como una piedra inmóvil la explosión y después seguir rodando. Y así fue como dimos con este diseño, que lo que hace es, cuando se para sobre una mina de 1 kilogramo de alto explosivo, él absorbe y transforma en calor la energía y además de eso se deforma y vuelve a su forma original. Y pudimos pasar de un carro que ya no pesa 10 toneladas o 15, sino 200 kilos, y que se lo pueden llevar al área de operaciones en mochilas y ponerlo a funcionar. Esto fue en el año 2008. Y ahí aprendí otra cosa muy importante y es, uno no puede forzar la innovación. En Colombia en ese momento este no era el carro que se necesitaba para hacer el desminado. Entonces lo dejamos quieto, seguimos haciendo unas versiones, nunca despegó en el mercado, pero mientras tanto nos empezaron a solicitar otro montón de cosas, porque ya habíamos demostrado que era lo que éramos capaces de hacer. Lo que empezó a pasar fue que las fuerzas militares empezaron a detectar un montón de necesidades y empezaron a transmitírnoslas, a decirnos, hagan mejores sistemas para esto y aquello. Aquí tengo un ejemplo muy sencillo, pero que ha sido de alto valor, y es que nosotros empezamos a integrar sistemas inteligentes a cosas que antes normalmente no se les integraban. Entonces, por ejemplo, en este caso es un inhibidor de frecuencias, que lo que hace es simplemente evitar comunicaciones, evitar que detonen minas por radiofrecuencia. Y nosotros lo que hicimos fue empezar a ver cómo es una comunicación neuronal, cómo se pueden hacer redes, cómo se puede hacer que un aparato escanee el espectro, haga un análisis y sobre eso reaccione. Por ejemplo, es una prueba real en una base con el ejército en la cual nos fuimos a llevar un aparato que en todo momento está apagado y solo cuando detecta una amenaza reacciona, como cualquier mamífero. O sea, uno no se puede mantener con la adrenalina 100 siempre, porque uno se va a quemar, va a consumir toda la energía estando en un estado de alerta. Nosotros lo que hacemos es más bien dejar el estado en un relax hasta que algún estímulo externo le dispare esa adrenalina y él ahí sí prende la fase de potencia. ¿Qué hace esto? Que lo que antes tenían que tener una planta todo el día prendida y no se podía transportar, ahora pesa 5 kilos y funciona con un paquetico de baterías. Y solo cuando hay una amenaza funciona el aparato. El aparato ya está en proceso de patente y con él ganamos el Premio Nacional de Ingeniería hace unos 3 años. Después de esto, nos llegó un nuevo requerimiento y es que en Colombia lastimosamente tenemos una
utilización indiscriminada por los grupos ilegales de minas, pero también de munición de alto poder. Más o menos en el 2010 empezamos a hablar con la Fuerza Aérea, que tenía ya un problema, y es que les estaban atacando con munición .50, o sea, munición antiaérea. Y tenían también un problema, no pueden subirle el peso a los helicópteros porque si no ya no pueden cargar gente. Entonces empezamos un trabajo mancomunado en el cual empezamos a desarrollar materiales nuevos para detener municiones de alto poder. Pero este desarrollo tuvo un componente fundamental, también inspirado en la naturaleza, y es que nos fuimos a estudiar en la Universidad de AFIT, obviamente pues primero con el profesor Alex Sosa, después fuimos integrando más personas al equipo, y vimos cómo funciona la protección en los seres vivos, cómo funciona la protección en un caparazón de tortuga, en una escama de un pez. Y nos fuimos al laboratorio a ver cómo se ve eso en un microscopio. Y eso nos dio ideas, al punto en el que llegamos a hacer un blindaje para detener munición .50, el cual pesa menos que el que ya usa la Fuerza Aérea, pero resiste muchísimo más, resiste 8 veces más. Entonces, no solamente les suplimos la necesidad, sino que les abrimos más puertas. Y si ustedes ven en un microscopio una escama de un pez y ven ese blindaje, en el mismo microscopio va a tener el mismo arreglo de fibras, de combinación de cerámicos, exactamente la misma cosa. Y eso después lo extrapolamos. Entonces dijimos, no sigamos haciendo cosas tan militares, llevemos esto a los que están llevando del bulto también, que son los civiles. Y así fue que sacamos desde hace 2 años una versión mejorada de un material basándose en otros principios, además del de las escamas, que es esto que está ahí, que es una plantilla que además de resistir fragmentación y onda, es capaz de disiparla, lo cual hace que si yo la pongo en un calzado cualquiera, lo proteja contra una mina de 50 gramos, que es una mina antipersonal. Y digamos que eso nos ha llevado también a encontrar un montón de posibilidades. Estos son unas pruebas de la plantilla de certificación, digamos que era simplemente para demostrar que funciona, eso es una prueba real hecha por el ejército. Y entonces ahí ya empieza, digamos, otra arista de ese biomimetismo, y es, no solamente nos ha afectado en cómo hacemos los productos, que en todos nos afecta, sino en cómo concebimos en la empresa el modelo de negocio. El primer acierto que podría decir yo, que tiene una inspiración biomimética, que tiene la empresa, es la sinergia, es poderse volver un organismo que sea capaz de convivir beneficiándose con otro organismo. Eso digamos que es lo que he conseguido con la Universidad de AFIT. Tengo muchas ideas, tengo muchas soluciones para sacar al mercado, pero necesito un músculo, necesito un organismo más grande que me ayude a apalancar eso y que además ante otros grandes no me deje ver como un pequeño. O sea, que sea esa palanca que hace que, por ejemplo, que alguien no desconfíe de la empresa a la hora de un contrato. Son cosas súper simples y que pueden parecer triviales, pero no lo son tanto. Y ya después de eso, viene tal vez la más grande experiencia que hemos tenido. Y es, digamos, uno puede ver los errores como una cosa mala, pero en la naturaleza los errores no son una cosa mala. En la naturaleza avanza mutando. O sea, uno nunca está realmente fracasando cuando comete un error. Uno está aprendiendo una manera de cómo no hacer las cosas mal y basando eso para después hacerla bien. La naturaleza siempre comete errores, siempre hace mutaciones y ella misma se filtra, dejando solo lo bueno. Esa es la manera en la que se evoluciona. Eso sirve en los productos, nosotros lo hemos aprendido con el paso de los años. Todos los productos de nosotros en un principio eran ese producto y no más, pero hoy en día el producto de fábrica lo entregamos con software totalmente actualizable y además de eso el hardware es actualizable. Porque es que yo no puedo hacer una cosa que a los 2 años ya no sirva, tiene que ser una cosa que sea capaz de mutar con sus problemas. Yo estoy en un mercado que es de vida o muerte, como lo es la naturaleza en sí. O sea, un error en un técnico antiexplosivos es la muerte, no hay de otra. O sea, un técnico antiexplosivos solamente comete un error en la vida y después ya no tiene vida. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer algo que no va a caducar, que no va cuando el enemigo sabe que una contraarma y lo trate de matar lo vaya a afectar. Nosotros tenemos que hacer una cosa que sea capaz de ir cambiando con el problema. O sea, uno tiene que ser como un predador, no puede esperar a que lo ataquen, uno tiene que estar listo a estar cambiando, hacer uno mismo el factor de cambio.
La empresa ha aprendido de muchas maneras, de muchos errores, que el modelo de negocio jamás debe ser estático, por ejemplo. Uno tiene que estar dispuesto a cambiar, tiene que estar dispuesto a aceptar gente nueva, si es del caso aceptar un inversionista. O sea, el status quo es lo peor que puede pasar, tanto en la naturaleza como en una empresa. Y ahí viene una cosa adicional y es, todas estas mutaciones, todos esos cambios son los que realmente terminan haciendo innovaciones. Esas innovaciones, si nos vamos a la naturaleza, normalmente a los organismos les crean estrés, les crean miedos. Uno tiene que buscar una manera de hacer que esas innovaciones no generen miedo en los otros, que sean aceptables de la mejor manera posible. Hay que tener mucho cuidado con esas mutaciones y hacerlo como la naturaleza. Tienen que ser muy pequeñas y muy graduales, constantemente. Obviamente no va a ser de millones de años como la naturaleza, pero tenemos que ser lo suficientemente consistentes y constantes para que eso sea imperceptible pero aceptado. Porque tal como pasa en la naturaleza, si ustedes fuerzan mucho algo, la gente va a sentir miedo y el miedo aleja a las personas. Eso es todo.